Ninguno de nosotros nace con la fe para mover montañas. Nuestra fe se crece a través del tiempo y las pruebas. Seguimos el camino de quienes nos precedieron. Abraham, un hombre dispuesto a sacrificar a su propio hijo para confiar en la promesa de Dios. Moisés, un profeta tartamudo que en obediencia sacaría a una nación de la esclavitud. David, un guerrero niño que mató a un gigante y que sería llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestra fe se construye un paso a la vez, inspirado por el legado de quienes tuvieron la fe a seguir. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor del campus de español en Apollo Beach. Y es un gran privilegio y honor estar con ustedes acá en esta mañana. Siempre saludamos a los que nos visitan a través de las redes sociales. Y a cada uno de los que están acá el día de hoy, le doy las gracias por tomar de su tiempo. Y sobre todo, mi anhelo y mi deseo es que cada uno de nosotros esté acá con el motivo correcto. Y el motivo sea darle la honra, la gloria al Señor y caminar conforme a su obediencia. Creo que hasta el momento de hoy ha sido una mañana muy hermosa el poder darle gracias al Señor, poder compartir con cada uno de nosotros, los unos con nosotros, por lo cual estamos agradecidos. Tuvimos dos familias que estuvimos compartiendo, la familia Rodríguez, la familia Maldonado, y si algo pudimos ver es fe. De cómo Dios obra en la vida de personas, de aquellas que tienen fe así tan pequeña como la de un grano de mostaza. Y el día de hoy, como pudo ver en la pantalla, de eso se trata esta nueva serie de predicaciones que empezamos el día de hoy, de una fe a seguir. Esta es una serie donde tú y yo veremos personajes bíblicos que mostraron su fe a pesar de cualquier tipo de circunstancia. Personajes que no eran perfectos, pero confiaron y pusieron su fe en un Dios perfecto. En esta serie hablaremos de personajes como Abraham, Moisés, David, y cómo nosotros debemos de imitar o seguir la fe que ellos mostraron en sus vidas. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en aquel patriarca, en Abraham, y vamos a enfocarnos en un momento especial en su vida. Y antes de entrar a lo que sería la palabra, me gustaría que cada uno de nosotros inclináramos nuestro rostro y pusiéramos este tiempo delante del Señor. Dios del cielo, en esta hora te damos las gracias, porque si alguien ha sido bueno eres tú, Señor, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti buscando de ti, buscando tu rostro, Señor. Habla el corazón de cada persona, Señor. Y si es tu voluntad que hoy vidas puedan ser salvas, que seas tú transformando corazones de piedra en corazones de carnes, blandos. Padre, abre los oídos de cada uno de nosotros y ayúdanos a atesorar lo que tienes, y que podamos entender que necesitamos fe, que necesitamos creer en ti, que eres el único Dios todopoderoso. Habla a través del día de hoy, en el nombre de ti, Hijo amado del Señor Jesucristo. Amén y amén. Abraham para muchos es considerado como el padre de la fe. Fue un hombre que obedeció al Señor. Fue un hombre que le creyó a Dios aún sin saber lo que eso significaba al 100%. En Génesis 12, por ejemplo, vemos Dios cómo llama a Abraham cuando él tenía 75 años de edad. Y entonces Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, cuando lo llama que salga a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y así vemos cómo Dios le dice: yo te mostraré una tierra. O sea, Abraham no sabía a dónde él se dirigía, pero aún así él salió de su tierra. Él salió y fue obediente a lo que Dios le había pedido, sin saber cuál era su destino final. También el Señor le dice: haré de ti una nación grande. Dios le promete que Abraham tendría una gran nación, que él haría una gran nación con él.
pero nunca le dijo cuándo esto iba a pasar. Pero aún así Abraham creyó a Dios. Y así vemos cómo Dios le habría prometido estas cosas a Abraham, pero él no sabía ni el dónde ni cuándo estas cosas iban a pasar. Y para completar, para los que conocemos un poco de la historia, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. No podía tener hijos. ¿Sabe cuánto tiempo tomó para que Abraham y Sara tuvieran un hijo? 25 años. A los 100 años de edad tuvo Abraham a Isaac con su esposa Sara. Pero bien sabemos que lo que es imposible para el hombre, pues por supuesto para el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, es posible para él. Y así entonces Abraham a sus 100 años de edad tiene a Isaac, su hijo único, con Sara. Y hoy vamos a ver un pasaje donde Dios pondría a prueba la confianza de Abraham en el Señor. Esta es sin duda una de las cosas más duras que Abraham tuvo que enfrentar en su vida. Y espero y mi anhelo es que cada uno de nosotros podamos aprender de esta historia lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que si usted tiene su Biblia, y espero que la haya traído, y si no puede mirar las pantallas, vamos a Génesis y vamos a estar en el capítulo 22. Voy a estar leyendo todos los versículos el día de hoy de la traducción Biblia de las Américas. Así que Génesis 22. Y vamos a empezar con los primeros 2 versículos. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Bien sabemos que en Génesis 12 el Señor llama a Abraham y acá vemos lo que el Señor le está pidiendo. Esta es la prueba máxima de Dios que hace con Abraham. Dios le está pidiendo a su hijo. Y algo muy importante y un paréntesis es que cuando dice que Dios probó a Abraham, sí, literalmente significa que estaba probando la calidad de él. En otras palabras, la calidad de su fe. Esto en ningún momento cuando Dios prueba a Abraham se refiere a incitarlo a hacer algo malo. Pero los que son nuevos en la iglesia el día de hoy, y quizás alguno de nosotros se pregunta: uy, pero ¿cómo Dios puede pedirle a alguien que sacrifica a su único hijo? No se desanimen, no se me adelanten. Tenemos que leer, por supuesto, como toda la palabra, toda la historia antes de sacar conclusiones. Pero con este mandato Dios le estaba pidiendo a Abraham que demostrara que estaba 100% comprometido con el Señor. Dios usó este mandato para que Abraham mismo se examinara y pudiera ver dónde estaban sus prioridades. Le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Dios no le estaba pidiendo a Abraham cualquier cosa. No, le estaba pidiendo específicamente la cosa que Abraham más amaba. Aquel hijo milagroso de la promesa por el cual él había esperado 25 años. El niño que él tanto añoraba, el niño de la promesa, Dios se lo estaba pidiendo a Abraham. Y te pregunto en esta hora, a ti que me escuchas el día de hoy, ¿cuál es tu tesoro más precioso? ¿Qué harías si Dios te pidiera que le entregaras esa cosa o esa persona que tú amas demasiado? Mis hermanos, debemos de estar siempre dispuestos a entregarlo todo al Señor, incluso cuando sea difícil. Y así como Dios pone a prueba a Abraham, lo dice el texto que puso a prueba a Abraham, de la misma manera Dios prueba el corazón de cada persona. Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios no hace esto porque no conozca el estado de nuestro ser, para nada. Si hay alguien que nos conoce a la perfección, ese es nuestro Dios. Sino que Dios nos prueba porque somos nosotros los que necesitamos saber el estado de nuestro ser. Somos nosotros los que necesitamos pasar por esa prueba para así entender y conocer más de nosotros. En otras palabras, la prueba nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en el Señor. Algo también que cabe destacar, y es que el texto empieza en el versículo 1 que dice: aconteció que después de estas cosas.
O sea que hubo una fase de sucesos que aconteció antes de que esto pasara. Pero entonces, ¿a qué cosas se refiere el texto? Antes de poner a prueba a Abraham, ya Dios le había prometido algo a él de mucha importancia. Así que veamos lo que dice Génesis 21, que es el capítulo anterior. Vea la promesa que Dios le hace a Abraham en capítulo 21, versículo 12. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Y aquí está la clave: porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es algo que Dios le promete antes de la prueba. Y esto es algo clave. Dice: por Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, Isaac tenía que tener hijos. ¿Cómo va a tener una descendencia sin hijos? Y para el momento de esta historia en Génesis 22, Isaac aún no tenía hijos. Algunos argumentan que era tan joven como 12 años, otros dicen alrededor de 20. Lo que sí es cierto es que aún no tenía descendencia Isaac. Y en otras palabras podemos ver cómo ya Dios, antes de probar a Abraham, ya le había dado seguridad de que Isaac tenía que tener hijos. Y asimismo ya Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo que necesitamos para así atravesar las diversas pruebas. Ya Dios nos ha dejado su palabra llena de promesas en las cuales tú y yo podemos confiar, en las cuales, como cantábamos hoy, podemos confiar en la fidelidad de aquel que promete. De aquel que promete. Pero de todas maneras, yo me pregunto, ¿qué habrá pasado en la mente de Abraham? Señor, me prometiste que es a través de Isaac, que por medio de ese hijo va a salir esta nación grande. ¿Por qué entonces me está pidiendo que entregue a ese hijo que tanto amo, que es el hijo de la promesa? Así que continuemos y miremos qué va a hacer entonces Abraham. ¿Qué va a hacer con lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Será que Abraham va a ser obediente o se opondrá a lo que el Señor le está pidiendo? Y Génesis 22, los versículos de 3 al 4 continúa diciendo lo siguiente: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Vea esto. Abraham no se parece en nada a los judíos que hablamos la semana pasada, los judíos en los tiempos de Ageo, que se tomaron 20 años para hacer lo que Dios le había ordenado. Abraham no era como ellos. La palabra nos dice que Abraham se levantó muy de mañana, no esperó, sino que se puso en acción. Abraham mostró que era diligente a ir al lugar que Dios le había pedido lo más antes posible. Abraham viajó desde Beerseba y no llegó a Jerusalén hasta el tercer día. Y me pregunto, ¿qué tan difícil habría sido para Abraham hacer un viaje de 3 días, sabiendo lo que Dios le había pedido que hiciera? Me imagino que esos fueron los 3 días más largos para su vida. 3 días muy duros, 3 días constantemente pensando lo que iba a pasar cuando llegara a ese lugar. Y miremos entonces, continuemos leyendo lo que la palabra dice. ¿Qué pasa cuando Abraham llega a este lugar donde tenía que sacrificar a su hijo? Leamos los versículos del 5 al 8. Continuemos la historia. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Wow. Y quiero que sepa que en estos versículos que acabamos de leer ya se está empezando a ver, se está empezando a apreciar esa fe de Abraham, esa fe que tú y yo debemos de seguir e imitar.
vemos como dice, él le dice a sus siervos, a sus mozos, ustedes quédense aquí, quedaos. Y entonces después le dice que yo y el muchacho iremos y volveremos. Él no dice y yo volveré, sino le dice se quedan acá que nosotros volveremos, indicando los dos. Aquí podemos ver fe. Él tenía fe de que los dos iban a volver. Pero aún así Abraham llevó consigo a cabo el plan de Dios. Nos dice que él llevó los elementos necesarios al sacrificio. La leña se la dio a su hijo llevó la leña y él entonces llevó el fuego y lo que es el cuchillo. Y no me puedo imaginar cómo se sintió cada paso a partir de este momento. Cuando ya habían quedado ellos dos solos y se aproximaban a la cima donde tendrían que hacer entonces esto. No me puedo imaginar lo duro que pudo ser cada paso. Lo cierto es que entonces Isaac su hijo notó que faltaba algo importante y le dice básicamente, papá, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero nos hace falta el cordero. ¿Dónde está el cordero que se va a sacrificar, papá? Y una vez más vemos una respuesta de Abraham llena de fe, donde le dice a su hijo, hijo mío, no te preocupes, Dios mismo proveerá el cordero. Wow. Dios mismo proveerá el cordero. Tú y yo podemos aprender mucho de la fe de Abraham en este momento, de la manera que le acaba de responder a su hijo. Él sabía en su corazón que Dios podía hacer hasta lo imposible. Y te digo a ti, sin importar lo difícil que sea la situación, sin importar lo difícil que estés pasando, cree y ten fe en que Dios puede hacer hasta lo imposible. Cree y ten fe siempre que Dios puede hacer hasta lo imposible. Y esto es lo que vemos exactamente en la vida de Abraham. Dios llamó a Abraham a sacrificar a la persona que más amaba. Llamó a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pero Abraham tenía una fe extraordinaria en Dios. ¿Y sabes cómo sé esto? Porque él incluso pensaba que Dios era lo suficientemente poderoso para incluso levantar a Isaac de entre los muertos. Esa era la fe que tenía Abraham. Y pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Veamos lo que dice Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la ¿qué? Fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, y aquí está la clave. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurativo lo volvió a recibir. Esta es la fe. Por fe Abraham, cuando fue probado, pues ofreció a Isaac. Todo ese momento Abraham estaba confiando y depositando su fe en el Señor, sabiendo que aún Dios era lo suficientemente poderoso para levantar a su hijo. Levanten, denle un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. En otras palabras, Abraham pues llegó a la conclusión que incluso si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Él estaba convencido de que Dios era poderoso incluso para resucitar un muerto. Por eso es que le responde a su hijo: Dios mismo proveerá un cordero para el holocausto. Y sabe algo muy interesante: Abraham nunca había visto una persona resucitar entre los muertos. La palabra hasta este punto en Génesis 22 aún no nos habla de algún tipo de resurrección. Pero a pesar de que parecía imposible, Abraham confió en que Dios se mantendría fiel a su promesa. Abraham ya sabía que Dios le había prometido que por Isaac iba a tener una descendencia y una gran nación. Y por eso él se mantuvo confiando en esa fiel promesa del Señor. Esta definitivamente es una fe a seguir. Esta definitivamente es la clase de fe que tú y yo debemos de tener. Que a pesar de que las cosas se vean imposibles, a pesar de que no lo vea con mis ojos, con mi fe estoy creyendo y confiando en aquel que prometió que su voluntad es buena y agradable para conmigo. De aquel que prometió que puede ver y sus pensamientos son mucho más grandes de lo que tú y yo podamos pensar o imaginar. Así esta es la fe, de creer y confiar en lo que Dios ya ha prometido a tu vida.
Así que continuemos la historia porque sé que el tiempo avanza. Nos dice los versículos 9 al 15. A ver qué pasa entonces al Abraham tener fe. Versículos 9 al 15. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Gloria a Dios. Versículo 11. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y el ángel dijo: no extendáis tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham hasta ahí, hasta el 14. Hasta el 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea esto, ¿eh? Vamos a recapitular un poquito lo que acabamos de leer. Los dos llegan al lugar. Entonces Abraham se pone las manos a las obras, edifica el altar. Y entonces nos dice que ató a Isaac y lo puso por encima. Pero justo antes de que el cuchillo fuera puesto en el cuello de su hijo, el ángel del Señor lo detiene. Y vemos que Abraham, en pocas palabras, había pasado la prueba. Él demostró que temía a Dios más de lo que amaba a su único hijo. Y es exactamente y pasa exactamente como Abraham lo había dicho. Dios proveyó entonces milagrosamente una oveja, un cordero, un carnero. Y Abraham entonces toma a ese carnero y es entonces el que muere en lugar de su hijo. Esta escena sin duda fue una escena donde la prueba suprema de la fe de Abraham se probó, ya que Dios le pidió a su hijo amado y Abraham no se lo rehusó. Y te pregunto y me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú que me escuchas? ¿Qué harías si Dios te pide lo más valioso de tu vida? Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu vida. ¿Qué harías? Y mira, nosotros sabemos el final de esta historia y vemos que vale la pena entregarle todo a Dios, porque hay una gran bendición para aquellos que son obedientes a Dios. Hay bendición cuando tú y yo somos obedientes al Señor. Y eso es lo que nos dice exactamente que pasa en la vida de Abraham. Después de pasar la prueba, vea lo que el Señor le dice, versículos 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Wow. Todas las naciones. Y dice así: todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En pocas palabras, Abraham había pasado la prueba al obedecer a Dios y no negarle su único hijo al Señor. El Señor ciertamente entonces lo bendeciría con descendencia, con victoria, con tierra y buena voluntad, porque Abraham fue fiel, porque Abraham tuvo fe y confió y obedeció a lo que el Señor le había mandado. Y ya los músicos pueden ir pasando. Quiero ir concluyendo con algunas cosas y dice así la palabra del Señor. Hemos hablado cosas el día de hoy con mucha importancia, de que sin importar lo difícil que sea, tú y yo tenemos que creer y tener fe en que Dios puede hacer hasta lo imposible. Hemos hablado de que hay bendición para aquellos que son obedientes a nuestro Dios.
Hemos visto cómo Dios prueba el corazón de su pueblo para saber entonces dónde están las prioridades, para que tú sepas dónde están tus prioridades. En el caso de Abraham, es posible que tenía a Isaac en algún momento como el centro de su vida. Es posible que ese hijo que él había añorado por 25 años desde que Dios se lo promete, 25 años tomó en tenerlo, es posible que se convirtió en un ídolo quizás para él, que fuera entonces ese hijo el centro de su vida en vez de Dios. Y te pregunto entonces, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es algo que aún tú no le has dado a Dios? Abraham le ofreció a Dios lo mejor que tenía, a su hijo único que amaba. Y te pregunto, ¿confías en Dios el día de hoy al grado de ofrecerle lo mejor que tienes? ¿Confías en Dios a tal punto que le entregarías todo lo mejor de tu vida? ¿Sabes algo, iglesia? Y tú que me escuchas el día de hoy, nuestra vida es preciosa y muy valiosa. Y sé que hay gente hoy que aún no le ha confiado su vida al Señor. Hay gente aquí hoy que aún no le ha entregado todo a Dios. Quizás tú le has dado algunas cosas, pero no lo que más amas. Quiero que sepas que esta historia en Génesis 22 va mucho más allá de poner a prueba a Abraham. Es cierto que Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá un cordero allí en Moriah. Y efectivamente Dios proveyó un cordero que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Dios proveyó un cordero para ese sacrificio. Pero mis hermanos, de la misma manera, Dios mismo proveyó un cordero que fue sacrificado por ti y por mí. En el monte Moriah, donde toma lugar esta historia, después es conocido como el monte Sión o incluso como Jerusalén. Y es en esa misma zona donde cientos de años después Jesucristo sería crucificado. Y déjame decirte que Jesús es efectivamente aquel cordero que murió en tu lugar y en mi lugar. Juan el Bautista, al ver a Jesús, dice su palabra en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista al ver a Jesús. He aquí viene Jesús, he aquí viene el Hijo de Dios, el Hijo amado que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que murió en nuestro lugar. Esta historia vivifica y muestra e ilustra aquel sacrificio que iba a tomar años y años después, que tú y yo podemos meditar en ese sacrificio hoy, después de aproximadamente 2000 años después. Este es Jesús, este es el Jesús que predicamos hoy, este es el Jesús por el cual estamos reunidos hoy, alabando y exaltando su nombre. Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Hijo unigénito, el amado de Dios, el Hijo del hombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, que vino con una misión y propósito, y tú lo conoces. Juan 3:16 nos dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó tanto a ti hoy, que Él no rehusó a su Hijo, que Dios entregó a su Hijo unigénito, y todo con el propósito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú que me escuchas, aquí es donde está la clave, mis hermanos, mis amigos, amistades. Usted que está el día de hoy, Dios te ha traído con un propósito. Y así como hemos hablado de Abraham, bueno, ¿qué hizo Abraham? Abraham puso su fe y confianza en el Dios que proveyó para él ese cordero. Y de la misma manera, te
te invito hoy a que tú puedas poner tu fe en aquel Dios, aquel todopoderoso que ya proveyó para la necesidad más grande que tenía tu corazón. Y la necesidad más grande que necesitaba era pagar el precio por tus pecados. Ya Jesús proveyó ese cordero que fue sacrificado por ti y por mí. Aquel Jesús que predicamos hoy. Y te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Y no quiero asumir nada, pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. El Señor es bueno. Él tiene un plan y propósito para cada uno de los que estamos acá. Y no se afanen, la comida no se va a enfriar. Pero fíjese, esta historia, Dios probó a Abraham, claro que sí, gloria a Dios, y Dios proveyó. Pero habla y nos demuestra de que Él también provee para nosotros hoy. Y hoy quiero invitarte a ti que me escuchas el día de hoy, que si aún no le has puesto tu fe, tu confianza al Señor, pues hazlo el día de hoy. Pon tu fe en Él. No hay nada mejor que entregarle todo al Señor. Para muchos de nosotros lo más preciado somos nosotros mismos, nuestra vida. Le entregamos quizás algunas cosas, pero entrégale tu vida por completo. Porque cuando tú eres obediente, cuando le entregas al Señor todo, mis hermanos, Él es fiel y justo y su fidelidad es grande. Así que te voy a explicar, aquel Jesús, ese Cordero de Dios, ¿qué hizo Él por ti? Pues murió en tu lugar. En aquella cruz del Calvario, en aquella cruz el Señor se entregó, fue crucificado, tomando así el precio y la paga del pecado de la humanidad, de tu pecado. Y la palabra lo dice que si tú te arrepientes y pones tu fe en Él y crees que Él es el Señor y que Jesús resucitó de los muertos al tercer día, entonces serás salvo. No se trata nunca de lo que tú puedas hacer, porque por gracia es que somos salvos, no por obras. Solo se trata de poner nuestra confianza y fe en aquel que fue el Cordero que quita el pecado del mundo, en aquel que ha provisto para tu vida. Y la mayor necesidad que hay es de que necesitamos ser vivos espiritualmente hablando, porque esta carne un día se va, un día tú y yo moriremos, pero ¿qué va a pasar con nuestra alma? Pues si crees a Dios, si pones tu fe y confianza en Dios como Abraham lo hizo, pues Dios ya proveyó esa solución y se llama Jesucristo. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y que ores una oración como esta. Y una vez, esta oración no te va a salvar. Lo que te salva a ti es que verdaderamente pongas tu fe y confianza en Dios. Así que repite después de mí: Dios, te doy gracias porque me amaste tanto que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en mi lugar. Señor, entiendo y he escuchado hoy que soy un pecador, que te he fallado a ti, Dios del cielo. Pero he escuchado que me amas. He escuchado que enviaste a tu Hijo, al Señor Jesús, a morir en mi lugar, el Cordero de Dios. Y en esta hora te pido perdón. En esta hora me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y confianza en aquel que resucitó de los muertos. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en tu perfecta voluntad. Hoy me entrego a ti. Ayúdame, Señor, a ser obediente y haz tu voluntad en mi vida, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, denle un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, vamos a cantar en un momento, pero usted que me escucha el día de hoy, ahí donde usted está de pie, simplemente queremos hablar con usted. Si usted hizo esta oración el día de hoy, si hoy entendió que el Señor murió por ti, te amó tanto que proveyó para tu alma, ahí donde usted está, no le voy a pedir que pase al frente, pero podría levantar su mano, por favor. Si usted ha hecho esta oración el día de hoy, puede levantar su mano donde está, allí donde usted está, por favor, levante su mano. Queremos orar por usted. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios te 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 bendiga allá atrás, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi pueblo te alaba. Dios te bendiga, gloria a Dios. Gloria a Dios. De esto es lo que se trata.
de que Jesús te amó y tiene un plan para ti y Él ya proveyó a Jesús. Y por eso hoy celebramos acción de gracias, porque estamos agradecidos con ese sacrificio. Y tú que levantaste la mano, por favor asegúrate de conectarse con nosotros, con alguno de los voluntarios, conmigo mismo. En cualquier momento también envía un mensaje al 77411 con la palabra Bell Show, si puede decir acepté al Señor, y nos podemos conectar. Pero créeme que este solamente es el comienzo de una vida donde tienes que ser obediente al Señor. Oremos una vez más. Dios del cielo, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tu nombre es exaltado y glorificado. Padre, en esta hora ponemos estas personas que han levantado su mano, estas personas que han entendido hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y te exaltamos y glorificamos porque solo tú, Señor, eres capaz de transformar una vida pecadora como la mía, como la de nosotros, Señor. Y en esta hora tú eres exaltado, tú eres glorificado, y a ti exaltamos, Señor, tu maravilloso nombre. Gracias te damos, Señor. Obra en el corazón de cada persona. Haz tu bendita y santa voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cante con nosotros.